Bueno, amén y gracias a Dios. Ustedes me están escuchando bien y me están viendo bien. Es que tuve aquí un pequeño incidente con el micrófono, pero me están escuchando bien y me están viendo bien. Recuerde que lo realmente importante es que me escuche. Que me vea, pues no es tan relevante, pero que me escuche sí es importante. Bueno, muy bien. Seguimos nosotros hablando, estamos en escatología, ¿no? Es escatología por temas. Y seguimos nosotros hablando de este tema como lo es la gran tribulación. La gran tribulación. Ya hemos visto nosotros lo concerniente al día del Señor. Y después de hablar del día del Señor, que es otra manera como la gran tribulación se llama en la Biblia, pues comparamos el día del Señor con el día de Cristo. ¿Sí? Comparamos el día del Señor, que se refiere a la gran tribulación, con el día de Cristo, que se refiere a qué. Primera pregunta de la noche. Ese día de Cristo se refiere a qué. Y al recordar, marcamos la distinción y ya podemos conectarlo con el tema de hoy. Responda, por favor. Gracias. La pregunta es para Marta León, la pregunta es para Joana, la pregunta es para Alfonso, la pregunta es para Walter, la pregunta es para Eni, la pregunta es para Cecilia, la pregunta es para Diva, la pregunta es para Estefanía. Bien, entonces comienzo yo a leer. Dice, arrebatamiento, 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 arrebatamiento. Muy bien. Excelente, 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 excelente. Bien, ok, muy bien. También insistimos nosotros en que la segunda venida, no con mayúscula, es con mayúscula, el arrebatamiento de la iglesia. Estas dos cosas son diferentes la una de la otra. Una cosa es el arrebatamiento, que tiene que ver con el día de Cristo, y otra cosa es la segunda venida, que tiene que ver con el día del Señor. Bueno, continuamos. Después de haber hecho esa comparación, la del día del Señor con el día de Cristo, ahora nosotros tenemos que revisar lo que es la naturaleza de la tribulación, la esencia de la gran tribulación. ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir ahí? Entonces, por un lado, estamos hablando de la manifestación de algo durante la gran tribulación, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos que mirar ese algo que se manifiesta durante la gran tribulación, ¿es de quién? ¿A quién le pertenece? Comencemos a revisar aquí algunos textos. El primero, Isaías capítulo 2, versículo 19. Isaías capítulo 2, versículo 19. Me avisa cuando ya. Bien, dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Versículo de lo más claro y de lo más diciente con respecto a lo que estamos diciendo. ¿Qué se manifestará?
Y esa manifestación es de quién. Aquí este texto lo pone sumamente claro. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Si se meten en las cavernas y si se meten en las aberturas de la tierra es porque están huyendo, porque se están escondiendo, ¿cierto? ¿De qué se están escondiendo? Espérese. Y entonces dice a continuación, por la presencia temible de Jehová. Es que vamos es por partes, ¿sí? Ahí por partes nosotros tenemos que hablar de la presencia. Moisés clamaba a Dios y le decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. El Salmo capítulo 16, versículo 11, espere tantico que no he hecho ninguna pregunta todavía. No la he hecho todavía. El Salmo 16, 11 dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La presencia de Dios, algo de lo cual dependía Moisés y la congregación israelita en la travesía por el desierto. Ellos amaban la presencia de Dios. La presencia trae deleite, la presencia trae plenitud de gozo, la presencia trae delicias que son otorgadas desde su diestra o desde su derecha, dice la Escritura. Se nos promete en el Nuevo Testamento esa presencia. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero aquí se habla de la presencia de Dios como algo temible, por supuesto. Porque la Biblia es clara al hablar de la bondad de Dios, pero también habla de la severidad de Dios. Por un lado habla de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y por el otro lado habla del enojo de Dios o de la ira de Dios. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios airado. Dios es un Dios amoroso con aquel que cree en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Al decir que somos aceptos en el amado, quiere decir que la única manera como la ira de Dios se retira de una persona es por medio del sacrificio de Cristo. Y yo debo creer que ese sacrificio retira la ira de Dios que había sobre mi vida. De modo que Cristo se convierte en la propiciación de mis pecados. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir el que aplaca la ira de Dios? Cristo hace expiación por mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir qué? Que quitó la ira de Dios que había sobre mi vida. ¿Que había sobre mi vida por causa de qué? Que había sobre mi vida por causa del pecado. Del pecado, no de los pecados, sino del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado, según la Sagrada Escritura, de no creer en Jesucristo, convirtiéndome así en el asesino del Señor Jesucristo, como lo insiste la Sagrada Escritura. Que si yo no creo en Cristo, el Padre a mí me culpa del asesinato de su Hijo. Y al culparme del asesinato de su Hijo, me está culpando del asesinato del Redentor. Me está culpando del asesinato del Salvador. Quiere decir que para mí no hay ninguna clase de esperanza de salvación. Pero ni remotamente, ni siquiera. ¿Por qué? Porque el único que yo podía salvar lo maté y me siento satisfecho al haberlo matado. Ahora yo reconozco que yo asesiné a Jesús porque lo hizo por mis pecados, pero también reconozco en fe que en ese sacrificio Él se convirtió en mi sustituto, otorgándome de esa manera una completa salvación. Si yo no tengo al Hijo de Dios en mi vida, si yo no tengo al Salvador en mi vida, al Redentor en mi vida, si yo no conozco a Cristo como el Salvador, yo lo voy a conocer como el castigador. Yo lo voy a conocer como el juez. Yo lo voy a conocer como el verdugo. Yo lo voy a conocer como el Dios de las venganzas, como dice el Salmo capítulo 94, versículo 1. Ahora, prefiere conocerlo como el Dios salvador, redentor, propiciador, amoroso, benigno, misericordioso, o prefiere conocerlo como el Dios de las venganzas,
como el Dios del cual se dice en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta sí es una pregunta, antes no la estábamos haciendo. ¿A cuál de los dos son el mismo Dios? Pero por un lado nuestro Dios es bondad, por el otro lado nuestro Dios es severidad. Por un lado nuestro Dios es amor, por el otro lado nuestro Dios es juicio. Por un lado nuestro Dios es perdonador, pero por el otro lado nuestro Dios es castigador de acuerdo a lo que yo haga con el Señor Jesucristo. Entonces responde esta primera pregunta, por favor. Por supuesto, claro que sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir, retornando al tema de la presencia, esa presencia puede ser una presencia amorosa, puede ser una presencia apacible, puede ser una presencia deliciosa, etcétera, 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 pero también puede ser una presencia terrible, terrible. Eso quiere decir que en el justo se manifiesta la presencia y para él es un deleite, pero también en el impío, el que no cree en Cristo, se manifiesta la presencia y para él es una presencia terrible, es una presencia temible, temible. Termina diciendo el versículo, cuando él se levante para castigar la tierra. Note el cuándo. El cuándo indica un tiempo, el cuándo indica un momento. Miramos la tierra como está. La tierra está llena de maldad. Eso es exactamente lo mismo que usted encuentra en Génesis capítulo 6. Cuando dice que la tierra estaba llena de maldad, cada uno hacía según su parecer, la maldad de los hombres se había multiplicado muchísimo sobre la faz de la tierra y el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Ahora, eso llevó al Señor en su misericordia, porque Dios se tiene que manifestar como un Dios misericordioso, a darle tiempo y más tiempo a la raza humana. ¿Tiempo para qué? Tiempo para el arrepentimiento. Que nadie diga que Dios no da tiempo. Tiempo para el arrepentimiento. Ahora, a continuación, ustedes saben lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que vino el diluvio. Y al venir el diluvio quiere decir que Dios da tiempo, que es muy misericordioso, que es muy longánimo, pero Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Y como no puede dejar sin castigo el pecado, tarde que temprano, solamente que acuérdese del salmo que dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Cuánto tiempo le dio a esta generación de la cual estoy hablando, la de Génesis capítulo 6? Recuerde que el personaje fue Noé. Le dio el tiempo que Noé se demoró construyendo el arca, unos 120 años aproximadamente según el conteo bíblico. 120 años y esa generación no se arrepintió de sus pecados. 120 años. Y al final los que entraron en el arca fueron solamente los familiares de Noé. Los demás no se arrepintieron de sus pecados. Realmente así hasta el extremo y hasta el colmo estaba la maldad en los días de Noé. Ahora, qué impresionante, porque la Sagrada Escritura dice que la venida del Hijo del Hombre, o sea, se refiere al día de Jehová, al día del Señor, no al día de Cristo. Algunos todavía siguen embolatados, lo lamento muchísimo. Pero ya llega un momento donde yo no puedo repetir más, no puedo reiterar más. ¿Sí? Y algunos quieren seguir con la confusión. Creo yo debe ser por falta de concentración, porque no me explico. La falta de concentración hace que por más que se repitan las cosas, a usted no se le graben en la cabeza, porque algunos siguen confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y le tengo que decir que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Con respecto al día de Jehová, con respecto al día del Señor, la Biblia es clara al decir que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, es decir, el día de Jehová, el día del Señor, será como en los días de Noé. O sea,
toda la tierra de continuo hacia el mal, toda la tierra corrompida, toda la tierra violenta, toda la tierra insegura, toda la tierra llena de violencia, llena de hurto, una sociedad completamente depravada. Aparte de que también se dice en el texto bíblico que la venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Lot. Y cuando hablamos de los días de Lot, tenemos que ubicarlo geográficamente en Sodoma y Gomorra, que era una ciudad completamente pervertida sexualmente hablando, llena de homosexuales, travestis y lesbianas. Solamente que cuando venga el Hijo del Hombre, eso no estará focalizado en un punto geográfico, sino que toda esa pestilencia de Sodoma y Gomorra se habría regado por todo el planeta. Ahora, cuando usted revisa para un lado y cuando usted revisa para el otro, pues muy bien, señora Zoila, pues entonces ya estamos. Que si estamos a las puertas, pues obvio que sí. Señor, pero ¿cuándo tú te vas a leer? Es que es muy fácil. Mire, esos cristianos son hartos. Y le voy a decir por qué. El cristiano que, ay, pero el Señor, ¿por qué no viene? Pero el Señor, usted póngase a predicar. O sea, no es usted el que le hace ese reclamo a Dios. Es Dios el que le hace el reclamo a usted y me lo hace a mí. Es Dios el que todos los días tiene que decirme, pero usted por qué no predica, pero usted vaya predique, pero usted vaya llévele el evangelio a los demás, pero usted vaya, pero usted salga de su silla de confort y vaya más allá de donde ha ido y vaya y predique el evangelio, vaya y enseñe la palabra de Dios, el que tiene que hacer el reclamo, no nosotros a él. Ay, pero ¿por qué no viene? Ay, pero ¿por qué ya no acaba con todo? Ay, pero ¿por qué ya no derrama su? Ay, pero ¿por qué ya no? No, ¿quién soy yo para estar haciendo esa clase de reclamaciones a Dios? A mí me corresponde frente a eso de cerrar el pico. Claro, yo tengo que orar por su venida, obvio que sí. Tengo que orar por su retorno, obvio que sí. Pero yo no puedo estarle cuestionando, señalando a Dios, criticando a Dios, peleando con Dios, reclamándole a Dios de que por qué no ha venido, de que por qué no viene, si yo quiero que venga. Si yo quiero que venga, pero Él quiere que yo predique. Ahí cómo estamos. Yo quiero que venga, pero Él quiere que yo le sirva. Ahí cómo estamos. Mi labor es servir. Mi enfoque es predicar. A eso yo me tengo que dedicar. Y entonces, qué tremendo que hay una generación de cristianos groseros, soeces, que se la pasan reclamándole a Dios desde sus sillas de inutilidad, que por qué no viene ya. Cuando la manera humilde y sencilla de tener esa conversación con Dios es en medio del servicio y de la predicación. Miren, yo les voy a ser completamente sincero. Yo quiero que el Señor retorne ya. Yo quiero que el Señor arrebate la iglesia ya. Claro que sí. Yo quiero que el Señor venga por mí ya. Ya, pero ya, ya, ya. No mañana, ya. Precisamente por eso me la paso haciendo lo que me la paso haciendo. Que predicando. Es la manera de demostrar que yo quiero que eso pase ya. Es la manera decente de decirle a mi Dios sin palabras, Señor, yo quiero que tu retorno sea ya, sea hoy. Yo quiero que mi traslado sea ya, sea hoy. Señor, llévame, ven por tu iglesia. ¿Cuándo? Cuando sirvo. Por eso me la paso haciéndolo. Por eso me la paso predicando. Es la manera de hacerlo. Usted no se vuelva un cristiano de esos que estoy describiendo. Un cristiano grosero, altanero, que se cree con derechos delante de Dios es meterse en problemas con el Señor. Dios es su papá, no se le olvide, pero la Biblia dice claramente que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si lo azota es porque el hijo eso es, el hijo es grosero, el hijo es altanero, el hijo es un igualado. Hay que bajarle los humos al hijo. Y Dios es especialista, es experto en eso. Y entonces volvemos al asunto. La tierra está patas arriba, sí, la sociedad está patas arriba. Esto es maldad tras maldad tras maldad, ¿no? La Biblia habla de inventores de males. Es una frase muy tremenda. Inventores de males, cada día un pecado nuevo, cada día una perversión nueva, cada día una depravación nueva. Inventores de males. Y entonces allá en el fondo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero mire, ese cuándo está a las puertas. Ese cuándo está por aparecer. Ese cuándo está por llegar. Tiene que pasar porque es justo que pase. Algunos pelean contra esto, o sea, son tan cerrados de la cabeza que solamente quieren creer en un Dios lleno de amor, lleno de misericordia,
pero no quieren creer en un Dios castigador, vengador de lo malo, defensor de los pobres, de las viudas. En ese Dios no pueden creer porque les conviene no creer. Pero piénselo así, si Dios es solo misericordia, solo gracia y solo amor, y no castigador de lo malo, Dios es un Dios alcahueta. Y resulta que Dios no es como nosotros. Nosotros somos alcahuetas. En un pequeño o alto porcentaje somos alcahuetas, pero Dios no es alcahueta. Lo que pasa es que es longánimo. Y esa longanimidad, término que aparece en la Biblia en Romanos capítulo 2, esa longanimidad hace que nos dé tiempo. Ahora, ese tiempo pareciera que me está indicando que el Señor no se dio cuenta, pero sí se dio cuenta. Ese tiempo que me da pareciera que me está indicando que a Dios no le importó lo que yo hice o dejé de hacer, pero ¿será que sí le importó o no le importó? Ese tiempo que nos da pareciera que el Señor es como indiferente a lo que pasa sobre este planeta, pero el Señor es indiferente a lo que pasa sobre el planeta. ¿Qué dice usted? Responda, por favor. Porque ese tiempo que nos da mal interpretado puede ser que nos grabe en la cabeza cosas que no son. Mire, ese tiempo está demostrando, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Ese tiempo lo que está indicando es, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Misericordioso. Muy bien, muy bien. Imaginé que yo pequé y no me pasó nada. Gloria a Dios, no le ha pasado nada. Pero si no se arrepiente, le va a pasar. Estoy hablando claro, ¿cierto? Mire que yo pequé y no me pasó nada, no me ha pasado nada. Gloria a Dios, no le ha pasado nada. Pero si no se arrepiente, le va a pasar. Le va a pasar. Con la longanimidad de Dios no se juega. Con la paciencia de Dios no se juega. Con la misericordia de Dios no se juega. Con nada de Dios se juega. Vendrá el día, parte final del versículo que estamos leyendo. ¿Cuándo? Tiempo, día, cuando se levante para castigar la tierra. Castigar la tierra. Ese Dios del que se está hablando acá, no se le olvide que es su papá, es su padre, el que lo salvó. Pero él dice, llegará el día en el cual yo me levante para castigar la tierra, el planeta. El planeta. Ahora, Isaías, capítulo 24. Isaías capítulo 24, versículo 1. Me avisa, por favor. Gracias. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Quién lo menciona? O sea, abiertamente, para que no quepa la menor duda. ¿Quién lo hace? Jehová. ¿Qué hace Jehová? Jehová vacía la tierra, desnuda la tierra, trastorna la tierra y esparce a los moradores de la tierra. Pero ¿por qué lo hace? ¿Qué lleva a Dios? ¿Qué impulsa a Dios a vaciar la tierra, desnudar la tierra, trastornar la tierra y esparcir a los moradores de la tierra? Pues una cosa, lo que ya se enseñó en el texto anterior, es decir, Isaías capítulo 2, versículo 19. ¿Qué hace? ¿Su qué? No, ¿su qué? ¿Su qué? Vamos por partes, por partes. Muy bien, excelente, Denise. Su ira.
Aquí estamos hablando de la ira de Dios, la ira divina. Ahora sí, la otra pregunta. La ira de Dios, ¿por causa de qué? Ahora sí viene la respuesta que usted estaba dando arriba. Muy bien, la ira de Dios por causa del pecado, indicando en estos versículos, mire, que la ira de Dios tiene un contexto. La ira de Dios tiene una razón. La ira de Dios tiene un argumento. Dios no se aira porque sí. Algunas personas sufren como de esquizofrenia o cuadros de bipolaridad. Dios no, ni lo uno ni lo otro. Algunas personas se acostaron a dormir bien tranquilo y se levantaron con el mico al hombro. ¿Conoce alguna persona así? Dígame si conoce alguna persona así. Una persona que se acostó bien, se despidió bien y al otro día se levantó con el mico al hombro. Miren, y saluda mala cara a todo el mundo, completamente amargado y mirando a ver con quién se estrella en el día. ¿Conoce alguna persona así? ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible eso! Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Y al ser perfecto, si se nos habla de la ira de Jehová, esa ira debe tener un fundamento. Esa ira tiene una lógica. Esa ira tiene una razón. Esa ira pertenece a un contexto. Esa ira de Dios es santa, es justificada, es racional, es lógica y esa ira de Dios es buena. Porque si no lo hace, Dios lastimosamente queda como el Dios alcahueta de la raza humana. Y Dios no puede permitirse que su imagen y que su reputación se vaya al suelo por alcahuetearle el pecado a la raza humana. Y recuerde, longanimidad, que se refiere a tiempo que me da para que me arrepienta, longanimidad no significa que Él se alcahueta. Longanimidad significa que Él es misericordioso. ¿Está claro esto que acabo de decir? Longanimidad no significa que Él sea alcahueta. Longanimidad significa que Él es muy misericordioso. ¿Está claro esto? Muy bien, muy bien. Ahora, el mismo capítulo 24, el versículo 3. Y mire lo que dice. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, enteramente vaciada y completamente saqueada. Vaciada y saqueada, dos términos. Vaciada de pecadores, saqueada de pecado. El Señor va a saquear, es sacar. Dios va a sacar el pecado de esta tierra. Para sacar el pecado de esta tierra, tiene que sacar a los que cometen el pecado, es decir, a los moradores del planeta. Este es un juicio que se derrama sobre todo el planeta a la vez. Por eso es conocido como la Gran Tribulación. No hay salvación en la carne, no. No hay salvación según el esfuerzo propio, no. Por más que tengan dinero, por más que tengan poder, por más que tengan influencias, por más que tengan palancas, lo que quiera, la ira de Dios lo va a alcanzar, porque es la ira del Dios omnipotente. Esto que yo le estoy diciendo a usted es el Evangelio. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2? A partir de Romanos capítulo 3 comienzan las buenas noticias, pero antes de dar las buenas noticias hay que recordarles las malas. Y las malas noticias se refieren a la triste condición de la raza humana totalmente depravada y sin Dios. Y lo que le espera a esa raza humana si no cree en Cristo Jesús. Como ya lo hemos demostrado con argumentos, creo que a esas alturas ninguno lo pregunta y si todavía tiene dudas le toca que se devuelva a esas clases que están ahí en el portal de YouTube en donde argumentamos, en donde explicamos, demostramos con la Biblia abierta que el arrebatamiento ocurre cuando en relación con la gran tribulación.
Antes. Todavía hay creyentes que se me acercan y me dicen, ah, ¿cuándo será el tiempo del arrebatamiento de la iglesia? Otra vez con la misma pregunta. Y el Señor habló de esa clase de personas, personas que oyen, 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 pero nunca aprenden. Nunca aprenden. Y usted no puede ser esa clase de persona. Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Miren lo que dice estos dos versículos. El versículo 21 dice, he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Más claro no se puede. Un argumento más claro, difícil. Esto está clarísimo acá. Mira lo que dice, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Qué impresionante. Ay, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? Hay algunos de verdad que yo desconfío. Cuando un cristiano me pregunta, ay, pero ¿por qué el Señor va a hacer eso? Desconfío si la persona que está haciendo esa pregunta es verdaderamente cristiano o no es verdaderamente cristiano. Y a continuación dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Eso es lo que el Señor habla con respecto al impío, con respecto al que no conoce de Dios. Ahora mire lo que dijo en el versículo 20, anda pueblo mío. Esto es espectacular, a ver quién lo capta. Anda, pueblo mío. Anda es un llamado a la acción. Anda, pueblo mío. Pues mira que a continuación dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Eso que se encuentra en el versículo 20 es una cosa espectacular. Porque el versículo 20 está diciendo, así de sencillo, mi pueblo no va a pasar, no va a sufrir por esa indignación, porque yo voy a esconder a mi pueblo. Y yo voy a esconder a mi pueblo en sus aposentos. O sea que el versículo 20, ¿de qué está hablando? El versículo 20, ¿de qué está hablando? Léalo nuevamente y responda, por favor. Note de qué está hablando. Anda. Hay un movimiento del pueblo. Entra en tus aposentos. El pueblo entró a su aposento. Se cerró la puerta. Lo mismo que pasó en los días de Noé, cuando dice que Jehová cerró la puerta del arca y a continuación vino el diluvio. Ahora dice, escóndete un poquito. Dios esconde a ese pueblo en tanto que pasa la indignación, indicando que ese pueblo no va a pasar por la indignación. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando acá? La pregunta es para Marta León, la pregunta es para Pedro Felipe, la pregunta es para María Sánchez, la pregunta es para Walter, la pregunta es para él, la pregunta es para Cecilia, la pregunta es para todos aquí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Usted tiene que ponerse en modo escatológico. Ojo, hay algunos que todavía no acaban de llegar, ¿sí? No acaban de llegar de aquí. Entonces póngase en modo escatológico. ¿De qué está hablando ese versículo? Está muy claro. ¿De qué está hablando?
Siga regalándome su respuesta, por favor. Muchas gracias. Mira, aquí está indicando dos cosas, ¿no? Usted está respondiendo, yo no he dicho nada todavía. Usted está respondiendo, yo no he dicho nada todavía. Pero el texto habla de dos cosas. La primera, bueno, y lo que voy a decir a continuación, la descripción a continuación, que no es sino repetir lo que está en el texto, tiene que ver con la primera cosa y tiene que ver con la segunda cosa. Porque dice el texto, anda. Note que le está hablando a su pueblo, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Ahora, hablamos de arrebatamiento. Sí, esa es una de las dos cosas de las cuales está hablando. Por supuesto que está hablando del arrebatamiento ese versículo. Está muy claro que está hablando del arrebatamiento. Está hablando del arrebatamiento en un lenguaje profético, desde la perspectiva de un Isaías. Isaías, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni Oseas, ni Joel, ni Amós, ni Abdías, ni ninguno de los profetas menores vio proféticamente a la iglesia. Ninguno de ellos lo vio. Ninguno de ellos vio a la iglesia. De manera que ellos lo están contando desde la perspectiva del pueblo mío, son los israelitas. Ellos lo están contando. Pero cuando se da la revelación del Nuevo Testamento, pues nos encontramos con que el pueblo mío, o sea, el pueblo de Cristo, somos los creyentes en Cristo. De modo que eso tiene una aplicación al pueblo mío, que es el lavado por la sangre de Cristo, y al pueblo mío, que es el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, es decir, exactamente los israelitas. Aquí el tema es que como estamos en modo escatológico, lo primero que vemos es lo siguiente. Entra en tus aposentos, mis aposentos. Pero, ¿por qué eso de aposentos tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia? Pues porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Eso está en Juan capítulo 14, texto que ya analizamos nosotros cuando estábamos hablando de el arrebatamiento pretribulacional, cuando Cristo le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre, muchas moradas o aposentos hay. ¿Se acuerda que lo dijo? Si no fuera así, yo os lo habría dicho ya. Me voy a preparar lugar, morada o aposento para vosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y aquí le dice al pueblo, entra en tus aposentos. Oh, entra en tus moradas eternas. Ah, muy bien. Ese llamado a los aposentos, ese llamado a la morada eterna es donde queda la morada eterna. La morada eterna queda en el tercer cielo. Cierra tras ti tus puertas. ¿Qué indica qué? La obra en el arca de Noé fue una obra netamente de Dios, de la gracia y misericordia de Dios. De tal manera que dice la Biblia que él cerró la puerta del arca. No fue Noé el que cerró la puerta del arca. Fue Dios el que cerró la puerta del arca. Porque es Dios el que cierra puertas que ninguno puede abrir y abre puertas después que ninguno puede cerrar. Cuando dice cierra tras ti tus puertas, lo que está indicando es que es una obra de Dios irremediable, incambiable, inmutable. Escóndete, dice, escóndete un poquito, claro, porque en ese sentido el arrebatamiento de la iglesia sirve para esconder a la iglesia de la ira de Dios revelada y derramada y desatada sobre este planeta. El arrebatamiento sirve para librarme, lo hemos dicho, para sacarme de este planeta antes de que la ira de Dios se descargue sobre el planeta. Escóndete un poquito. Y dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora, ¿es un poquito o es un momento? Porque hablando desde el cronos terrenal, pues realmente la iglesia será escondida durante cuánto tiempo. Hablando en términos del cronos o cronómetro o reloj o tiempo terrenal, la iglesia será escondida por un momento. La iglesia será escondida por un poquito. ¿Cuánto tiempo? Excelente. 7 años. Ahora, 7 años, comparándolos con la eternidad, pues 7 años son un poquito, 7 años son un momento.
Después de los 7 años, la iglesia ya no se va a esconder más, porque después de los 7 años es la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo viene con su iglesia, o sea, la iglesia vuelve y aparece. La que se había escondido vuelve y aparece. ¿Sí se da cuenta por qué aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia? Pero al mismo tiempo está hablando desde la perspectiva de Isaías. Porque mire, cuando se desate la gran tribulación, la pregunta es, durante el periodo de 7 años de la gran tribulación, ¿sí? ¿Habrán todavía salvos? ¿Habrá gente que se salve? ¿Sí o no? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Si usted va a decir que sí, regáleme versículo. Si usted va a decir que no, regáleme versículo. Porque hay que demostrarlo con la Sagrada Escritura, ¿no? ¿No es cierto? Claro, si yo voy a decir durante la gran tribulación habrá gente que se salva, muy bien, deme el argumento bíblico, ¿cierto? Deme la cita bíblica. Ábrame la Biblia y demuéstremela. De lo contrario, no estoy predicando verdaderamente. De lo contrario, estoy como sacando conjeturas. Ahora, claro, la Biblia enseña, y este es uno de los versículos, este versículo, el 20, habla de la salvación durante la gran tribulación. Sí habrá gente que se salva durante la gran tribulación. Claro, porque la Sagrada Escritura dice que el Señor levantará a los famosos 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, los cuales con una consagración impresionante van a predicar el Evangelio por toda la tierra, con señales, prodigios y milagros muy semejantes a como lo hicieron Pedro y Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos 144,000 van a desafiar el gobierno del anticristo que ha prohibido la predicación del evangelio a esas alturas. Y sabrán los 144,000 que les va a costar esa predicación nada más y nada menos que su propia cabeza. Porque dice la Sagrada Escritura que el anticristo los va a mandar a decapitar. Van a ser muertos, asesinados y se van a convertir en mártires. Pero a través de esa obra de ellos, durante la gran tribulación, multitudes se van a convertir todavía. Dios es muy misericordioso, como se puede dar cuenta. Ahora, hay un tema aquí que no es muy optimista, porque dice la Sagrada Escritura que aquel que en este tiempo conoce el Evangelio, ha escuchado el Evangelio, está muy cercano al Evangelio, pero apostata de la fe y ocurre el arrebatamiento, ese, durante el periodo de los 7 años de tribulación, no se va a salvar con todo y que tenga versículos y con todo y que haya tenido contacto con la iglesia, con todo y que haya chupado banca durante mucho tiempo ahí en los sermones. Ese no se va a convertir, no se va a salvar. Ese, su conciencia será cauterizada de tal manera que se convertirá en un seguidor fanático y acérrimo del anticristo. ¡Qué tenaz! Eso quiere decir que estamos hablando, los salvos, los que van a ser salvos durante la gran tribulación, son aquellos que nunca oyeron, que nunca escucharon en este tiempo el mensaje del Evangelio. Ahora usted se preguntará, ¿y es que en este tiempo hay gente que nunca haya escuchado el mensaje del Evangelio? Por supuesto que sí. Entre los musulmanes, entre los indios, o sea, de la India, entre los budistas,
en esos lugares sumamente apartados, sumamente alejados, allá donde la iglesia contemporánea no va. ¿Y sabe por qué la iglesia contemporánea no va por allá? Porque allá no diezman, allá no ofrendan. Y como la iglesia contemporánea es materialista, lo único que le importa es la plata, entonces los predicadores le echan el ojo, a ver, yo le predico a este porque este tiene diezmo, yo le predico a este porque este tiene ofrenda, yo le predico a este porque este tiene modos, porque esto tiene plata. Así de mala es la iglesia contemporánea, que dice yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Y se jactan ellos de su riqueza, de su prosperidad y de su sobreabundancia. Entonces sí, hay muchas personas que nunca han oído. Se lo aseguro. Mire, uno sube una loma por allá de Ciudad Bolívar. En este momento se está haciendo la reunión. Algunos que son completamente indiferentes. A mí me cae bien la gente que cuando uno dice, mire, hay una obra que se va a abrir y al menos ponen unas manitos, porque entonces ¿para qué son los grupos de WhatsApp? Yo imagino esta persona que es sumamente indiferente cuando se dice se va a abrir una obra y nunca pone ni siquiera unas manitos, ni siquiera un gloria a Dios. En los grupos de la familia de él o de ella, ahí sí, no hay día que no publique cuanta clase de tochada se le pase por la cabeza. Mataron un mosco y lo comentó. Pero cuando tiene que ver con las cosas de Dios, completamente indiferente, como si eso no tuviera que ver con, en este momento se está haciendo una obra, se arranca una obra, salón comunal, en Usme, la localidad de Usme. Gloria a Dios por eso. Y realmente uno se da cuenta, Dios lo está llevando a unos lugares en donde la gente a veces ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe escribir. ¿Alguna vez estuvo en una iglesia cristiana? No. ¿Y la predicación del evangelio? No. ¿Ha leído la Biblia? Señor, yo no sé leer. Quizás alguna vez le regalaron un volante en la calle, en la esquina lo interceptaron. Mire, le regalo el volante para que vaya a la iglesia. Pero eso no es evangelizar. Eso no quiere decir que la persona haya escuchado el evangelio. Regalar un volante, los volantes los regalan en los asaderos de pollos. Regalar un volante, los volantes los regalan los brujos, ¿o no? ¿No ve ustedes en las esquinas de Bogotá? Lo regalan los brujos, los adivinos, los hechiceros, los que invocan muertos, los fanáticos de Gregorio Hernández. Todos ellos reparten volantes. El cristiano reparte volantes y dice, ya le serví a mi Dios. ¿Le sirvió a su Dios? Va a mirar una cuadra o 2 cuadras, 3 cuadras adelante y verá cómo está ese volante arrugadito ahí tirado en el piso. No, lo que yo tengo que hacer es predicar el evangelio. Si después le quiere regalar un papelito, un volante con alguna dirección, un tratadito que tenga alguna explicación con unos versículos, pues sería maravilloso. Pero mi labor es predicar el evangelio. Entonces sí hay muchísima gente, pero millones de personas que en este tiempo no han oído. Y concuerda, porque cuando la iglesia apostata y lo que estamos viviendo en este tiempo es la realidad de una iglesia cristiana apóstata. Una iglesia que cuando predica, no predica lo que tiene que predicar. O sea que dése cuenta que esas personas que están ahí, que están oyendo supuestamente el evangelio, no están oyendo el evangelio. Por eso decimos que hay en este tiempo muchas personas, pero cantidades alarmantes de personas que nunca han oído el evangelio. Nunca lo han oído. Han oído basura desde los altares, basura desde los púlpitos, basura desde detrás de los micrófonos, pero no han oído realmente el evangelio. Y el evangelio es lo único que salva, ¿se acuerda? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. El evangelio es lo único que puede salvar a una persona. Pero la gente no escucha el evangelio porque la iglesia ya no es evangélica. Es decir, la iglesia ya no tiene el evangelio, la iglesia ha perdido el evangelio, la iglesia ha cambiado el evangelio por unos sistemas que les dé plata, dinero, eso es lo que quieren. Por eso la Biblia dice, y eso es escatológico, llegará el día cuando harán mercadería de vosotros. Mercadería. Mercadería quiere decir ver a esa persona que ha llegado rota a la iglesia, ¿sí? No como una persona que necesita ser restaurada, sino como un cliente.
Y entonces si es un cliente que ha entrado a mi establecimiento comercial, porque de eso se trata la mercadería, si es un cliente que ha entrado a mi establecimiento comercial, yo tengo que hacerlo sentir bien. ¿Qué música quiere que le ponga? ¿No es cierto? ¿Qué quiere comer? ¿No es cierto? ¿Qué quiere beber? ¿No es cierto? Entonces él dirá, bueno, yo quiero una comida light, la verdad no quiero nada pesado. Si no quiere nada pesado, no quiere que le hable de arrepentimiento, no quiere que le hable de perdón, no quiere que le hable del pecado, no quiere que le hable de iniquidades, no quiere que le hable de cambio, de transformación, de conducta, de comportamiento, de testimonio, de santidad. No, porque mi cliente lo que quiere es una comida light suave. Entonces, como es suave, pues yo le voy a hablar de amor, de gracia, de misericordia. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un plan exitoso para ti. Y lo único que tú tienes que hacer es creerlo, solamente créelo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. El Señor lo va a hacer absolutamente todo por ti y todo para ti. Lo único que tienes que hacer es sentarte y deleitarte con nuestro menú, con nuestra ambientación, con nuestro escenario que hemos preparado para ti en nuestro local comercial, perdón, en nuestra congregación. Entonces a continuación va a tener que pagar el plato light que le están sirviendo, lo tiene que pagar, ¿sí? Pero que solamente lo pague no es suficiente, ojalá que deje propina. Entonces comenzamos nosotros a hablar de pacte, a hablar de tome este sobre de más, a hablar de tome este tarro de más, a hablar de la campaña. Hablar del diezmo sobre el diezmo más el diezmo. Yo conozco iglesias que a cada rato están en primicias. Yo por más que leo la Sagrada Escritura, no entiendo el tema de las primicias de estas congregaciones. Llenan una mesa con de todo, con bananos, con naranjas, con piñas, y llenan las sillas de sobres. No, es que me parece más fácil y más humilde y más frentero y más transparente, yo decirles a ustedes, hermanos en Cristo, tengo dificultades para pagar el alquiler. Eso es más sincero. ¿Ustedes me pueden colaborar con algo más? ¿Ustedes me pueden colaborar con algo extra? Lo que sea, lo que quieran, lo que Dios produzca en su corazón. Pase aquí al Alfolí, por favor, y colabóreme para pagar ese recibo de la luz, para pagar el recibo del agua. Yo creo que usted se levanta y usted dice, con mucho gusto, claro que sí. Y entre todos logramos pagar. Creo que eso es mejor que yo andarme inventando cosas, sacando ideas de los versículos, sacándolas de contexto para torcerle el brazo a la gente para que dé y dé y dé y dé y dé. ¿Y dé para qué? Porque son congregaciones que no tienen un trabajo, no tienen evangelización, no tienen misiones, no abren obras, no se nota el esfuerzo para ir a llevar el evangelio hasta otros lugares. No se nota eso. Y lastimosamente en esos lugares donde se hace mercadería de la gente está estupidizada porque tiene su mente entenebrecida, en tinieblas, su conciencia cauterizada, su corazón fascinado y dice, mi iglesia, sí. Hay un mensaje tan bonito, tan bonito. Le están dando leche y rebajada con agua, como lo exhorta la Sagrada Escritura, a una persona que después de tanto tiempo debiendo ser ya maestro, no solamente se debía estar alimentando con alimento sólido, sino dándole alimento sólido a las demás personas. Por eso volvemos a decir que en este tiempo hay millones de personas que no han oído el Evangelio, porque la iglesia no es iglesia, porque la iglesia no está predicando lo que tiene que predicar, porque la iglesia es apóstata, la iglesia se duerme. Y cuando se duerme la iglesia, el mundo decae, el mundo se deprava. Aquí solamente hay una culpable de la depravación del mundo y es la iglesia. Aquí solamente hay una culpable de por qué las tinieblas han llenado la faz de la tierra y es la iglesia. Aquí solamente hay una culpable de por qué la tierra está llena de violencia, de robo, de inseguridad y es la iglesia. Aquí solamente hay una culpable de por qué la tierra está llena de homosexualismo, lesbianismo, perversiones sexuales, violaciones, secuestros y esa culpable es la iglesia. No hay otra culpable aquí.
A la iglesia se le dio el poder para contrarrestar todo eso, para echar fuera al diablo y para hacer que las tinieblas retrocedan. Y la iglesia no hace eso. ¿Qué están haciendo los componentes de la iglesia que somos los cristianos? Miramos cómo sobrevivimos, mirando cómo sobrevivimos. Cada uno en su propio trabajo, cada uno en su propio asunto, cada uno fabricando sus propias cosas, sus propias fantasías, cada uno mirando a ver de dónde resulta el dinero. O sea, ensimismados todos, envidiosos todos, tacaños todos. Lastimosamente, esa es la condición de un 90 a un 95% de la iglesia cristiana sobre la faz del planeta. Pero Dios siempre deja un remanente. Y ese remanente es el que va a ser arrebatado y ese remanente es el que el Señor va a salvar a través de los 144,000 durante el periodo de la gran tribulación. Y a esos que van a ser salvados durante el periodo de la gran tribulación a través del ministerio de los 144,000, entonces el Señor también les dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y a continuación ya habla de la gran tribulación de lleno, porque dice: porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, mi Dios. Tratamos de ser lo más respetuosos y escoger las mejores palabras, las mejores frases y los mejores términos para predicar tu palabra. Porque tu palabra tiene que predicarse con mucho respeto. Pero Señor Dios, a veces, Señor, no hay formas de no sonar tosco, de no sonar brusco, de no sonar duro, Señor. Sobre todo con la condición actual, mi Dios, de la iglesia. Sobre todo con lo que uno ve, con lo que uno escucha, mi Dios. La, la cantidad de corrupción, de mentira, de engaño, de falsedad que hay en los altares cristianos, Señor Dios. Una mentira completa. Iglesias que miden sus crecimientos por la cantidad de miembros que asisten a una reunión de domingo y así se sienten contentos, satisfechos, apacentándose ellos mismos y diciendo qué bendición esto. Claro que les representa bendición, porque 100, 200, 500, 1000, 2000, 20,000 personas congregadas en una sola reunión, en quincena, obvio que va a representar bendición. Pero Señor, tú diste una palabra, y la palabra es: vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a toda criatura. Mientras que algunos piensan en congregar a toda la iglesia en un solo lugar, tu palabra dice: edifique la iglesia, prepare la iglesia y mándelos a predicar hasta lo último de la tierra. A esa clase de iglesia tú le has prometido: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ayúdanos a hacer esa iglesia, esa congregación, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Ayúdanos a hacer una congregación lista y dispuesta para ese arrebatamiento, mi Dios, para ser sacada de aquí, mi Dios. Yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Si tu palabra enseñara el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación, yo lo estaría enseñando. O si tu palabra enseñara el arrebatamiento al terminar la gran tribulación, yo lo estaría enseñando. Si tu palabra enseñara que arrebatamiento y segunda venida son lo mismo, yo lo estaría enseñando, pero no es lo mismo. Y ahí vamos, Señor Dios, en el intento, al menos, de dejar las cosas claras, de exponer tu palabra de tal manera que quede claro en la cabeza de todo el mundo, Señor. Entrego la vida de cada persona que ha escuchado esta enseñanza en esta noche. Yo te pido, mi Señor, que esta enseñanza penetre a lo profundo de su ser y al mismo tiempo que a través de ellos todo este conocimiento se divulgue hasta lo último de la tierra, Señor. Es lo que a nosotros nos corresponde hacer, Señor Dios. Sé que está a las puertas, mi Dios. Se huele, se discierne que está a las puertas.
Pero tu palabra dice que cuando yo vuelva, yo los halle haciendo lo que los mandé a hacer. Es decir, compartiendo el alimento, sirviendo a cada uno su ración, dice la parábola. Ayúdame, Señor Dios, ayúdame a hacerlo, porque es la mejor manera de decirte sin palabras, yo amo tu retorno, yo amo el arrebatamiento, yo quiero que vengas. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.